El concepto de hueco. Bien, en el caso de un semiconductor intrínseco a baja temperatura, ya sabemos que todos sus electrones de valencia están formando parte del sistema de enlaces. Es decir, serían todos estos electrones que vemos por aquí, todos ellos, los que forman parte del sistema, están formando enlaces de cada átomo de silicio con sus vecinos. Es decir, este es el átomo central que tenemos en un punto dado, pues forma enlaces con el átomo más próximo y cada uno de los cuatro más próximos. Bien, en principio, como decíamos, a una temperatura muy baja, todos los electrones de valencia forman parte del sistema de enlaces y, por tanto, no sería un material conductor, sería un material aislante. No podría transportar corriente eléctrica porque no hay electrones libres en su interior ni espacios energéticos disponibles que puedan ocupar los posibles electrones que se pudieran mover. Por tanto, la corriente sería nula. Pero ya sabemos que esa no es la situación que se da a temperatura ambiente. A temperatura ambiente puede ocurrir que algún electrón, como vemos este de aquí, escape del sistema de enlaces. ¿Vale? Recordemos que por estar a una cierta temperatura por encima del cero absoluto, cualquier partícula tiene una energía térmica que es igual a 3 medios de una constante, la constante de Boltzmann, por la temperatura expresada en grados Kelvin. A temperatura ambiente, a temperatura de aproximadamente 300 grados Kelvin, esa energía térmica es aproximadamente igual a 39 milielectronvoltios, o si se quiere, 0,039 electronvoltios. Recordemos que el electronvoltio es la unidad de medida de energía que se emplea en microelectrónica, cuando hablamos de transporte microscópico del interior de los materiales. Bien, esa es una energía promedio. ¿Qué significa esa energía promedio? Que nosotros, si examinásemos cuál es la energía en un instante dado que tienen las partículas, pues nos encontraríamos con lo siguiente. Nos encontraríamos que, sigue una distribución, si esto es la energía, y esto es el número de partículas que tienen una cierta energía, pues seguiría una cosa como esto de aquí. Más o menos una cosa de este tipo. Bien, con lo cual la mayoría, o la media central, serían esos 39 milielectronvoltios, pero puede haber algunas partículas que puntualmente tengan una energía muy alta, ¿vale? Cuando esa energía térmica es superior a la energía del gap, a la energía de la banda prohibida de separación entre la banda de valencia y la banda de conducción, lo que ocurre es que el electrón puede liberarse. En el fondo, pasar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, como vemos en este diagrama, simplemente significa que el electrón se ha liberado del sistema de enlaces. Por tanto, podemos entender el gap también como la energía necesaria para liberarse del sistema de enlaces. Una posible pregunta es: ¿cuántos electrones son capaces de liberarse, de escapar de ese sistema de enlaces? Pues a temperatura ambiente, a 300 Kelvin, solo uno de cada aproximadamente 14 billones. Billones con B, es decir, millones de millones. Es decir, son poquísimos los electrones que se pueden escapar, pero algunos de ellos podrán hacerlo. Lo podemos representar, como decíamos, como un electrón que ha escapado del sistema de enlaces, o lo podemos representar también como que ha pasado, que ha saltado de la banda de valencia a la banda de conducción. En el fondo es el mismo concepto, electrón liberado del sistema de enlaces, para lo cual tiene que vencer una energía que es igual al valor del gap. ¿Qué ocurre cuando un electrón se libera del sistema de enlaces? Bueno, pues cuando un electrón se libera del sistema de enlaces, lógicamente en ese punto donde se ha escapado queda un enlace vacío, un estado vacante. Bien, ese estado vacante puede ser ocupado por otro electrón que estuviera en otra posición del sistema de enlaces, puede dar un salto y ocupar ese estado vacante. Claro, cuando ese electrón dé el salto y ocupe el estado vacante y pase a estar ahí, pues el estado libre habrá quedado en esa otra posición. Y esa otra posición podrá ser ocupada por un electrón que estuviera en este espacio y saltase a ese punto. De manera que pasase a estar aquí y el espacio vacante estuviera ahí. Y de nuevo, un electrón que estuviera aquí podría saltar, ocupar este espacio
y el estado vacante estaría aquí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico externo, los electrones, como son carga negativa, ya sabemos que la fuerza que ejerce el campo eléctrico sería menos Q por E, es decir, si el campo eléctrico va en esta dirección, la fuerza que ejerce va en la dirección opuesta. Esos saltos que ha habido de electrones de una posición a otra han ido yendo en la dirección que les orientaba el campo eléctrico, pero podemos pensar que lo que ha ocurrido ha sido el movimiento colectivo de muchos electrones o que el espacio vacante, el hueco, se ha ido desplazando con este sentido, es decir, en la misma dirección que el campo eléctrico. Surge así, por tanto, el concepto de hueco. Un hueco en electrónica es un espacio vacante, una vacante, en el sistema de enlaces, que nosotros vamos a tratar como si fuera una partícula ficticia, una cuasipartícula. Cuando tratamos el problema de cómo describir este movimiento de electrones que van saltando de un punto al otro del sistema de enlaces porque ha quedado una vacante, recordad, porque un electrón se liberó, eso es condición indispensable para que esto ocurra, podríamos considerar a muchísimos electrones que se desplazan, lo cual sería muy complicado de tratar matemáticamente, o considerar que es un único hueco, un mismo hueco que se desplaza y se mueve como si fuera una partícula. Una partícula ficticia, en el fondo, no es una partícula real, es un espacio vacante que se está desplazando. Eso es lo que entendemos como un hueco, y por tanto vamos a hablar de posibles huecos en la banda de valencia. Son vacantes que hay en la banda de valencia que permiten el movimiento de electrones. El hueco lo vamos a representar, o vamos a considerar que tiene carga positiva. Se va a comportar como si fuera una partícula de carga positiva. Ya sabemos que es una partícula ficticia. Para nosotros va a ser más sencillo tratarlo como si fuera una especie de electrón positivo que se mueve en la banda de valencia, ¿de acuerdo? Que no hacer todo el tratamiento de todos esos electrones que se moverían en el interior. Por tanto, lo que vamos a tener va a ser, desde el punto de vista del transporte electrónico, del transporte de carga, lo que nos va a interesar son electrones en banda de conducción, que son los que se han liberado del sistema de enlaces, y huecos en banda de valencia. Los huecos van a ser las vacantes que han quedado libres cuando un electrón se escapó del sistema de enlaces, por ejemplo, en el caso de un semiconductor intrínseco. Tanto electrones como huecos es lo que nosotros llamamos portadores. Portadores. Es decir, cuando hable de portadores o portadores de carga, me estoy refiriendo indistintamente a electrones o a huecos. ¿Cuál es la cantidad, en definitiva, de electrones y de huecos que voy a tener en un material intrínseco? Bien, cuando tenemos un material intrínseco, cada vez que un electrón escapa del sistema de enlaces, deja tras de sí un hueco. La concentración de electrones la vamos a representar con la letra N, concentración de electrones, y con la letra P vamos a representar la concentración de huecos. La concentración o densidad es la cantidad de partículas que tenemos por unidad de volumen. Y ya sabemos que el volumen típicamente que nosotros vamos a considerar es el centímetro cúbico. Luego nuestras concentraciones serán en unidades de centímetro, la -3, porque son partículas por unidad de volumen. Bien, en principio en un semiconductor intrínseco el número de electrones va a ser igual al número de huecos. Siendo más precisos, el número de electrones en banda de conducción va a ser igual al número de huecos en banda de valencia. Bueno, pues esa cantidad la vamos a llamar N sub I, que es a lo que nos referimos como concentración intrínseca de portadores. La concentración intrínseca se puede calcular con esta fórmula, es una constante A sub 0 que depende del tipo de material, la temperatura en grados Kelvin elevado a 3 medios y la función exponencial E elevado a menos la energía del gap partido 2 kBt. Bien, esa función exponencial la podemos conseguir en la calculadora simplemente con ese botón de ahí,
e elevado a x. Tenéis que buscar en vuestra calculadora dónde está la función exponencial que nos permite hacer ese cálculo.